buenas a todos, inversores de bien, en este caso en Bitcoin. Hoy os traigo un vídeo donde vamos a desgranar todos los secretos que guarda este nuevo halving de Bitcoin que ha tenido lugar el 19 de abril de 2024. Este vídeo será muy interesante y os dará toda la información necesaria para que valoréis si invertir en Bitcoin, ya sea directamente en la moneda o en la minería de Bitcoin este año 2024. Por si no lo sabíais, el halving es un evento que se produce cada 4 años y que reduce las recompensas por minado de bloques en la blockchain de Bitcoin a la mitad. Este vídeo os dará pistas de cómo afrontar este nuevo ciclo de Bitcoin de 4 años que se viene, para que se le saquéis el máximo provecho desde ya. Así que vamos a ello. Un factor importante que afecta a este nuevo ciclo de halving de Bitcoin es que ahora no solo tenemos inversores particulares en Bitcoin como tú y como yo, sino que también han entrado al mercado institucionales como el gigante BlackRock, por la aparición de los ETFs al contado de Bitcoin en Estados Unidos. En un momento dado, estos fondos institucionales estuvieron comprando Bitcoin a 10 veces su tasa de producción diaria. De ahí posiblemente salió la meteórica subida de precio que tuvimos a principios de año. Por tanto, imaginaros la posible revalorización del precio a futuro por un aumento de la entrada en Bitcoin de estos gigantes financieros. De momento, la demanda se ha enfriado, pero si esta volviera, ellos estarían comprando Bitcoin a 20 veces su tasa de producción diaria ahora que el Bitcoin ha pasado el halving, lo que llevaría al Bitcoin a nuevos récords históricos para la moneda y haciendo que la moneda y por tanto la rentabilidad de los mineros por la acumulación de Bitcoin minados se dispare. Otro factor es la escasez de oferta de Bitcoin en los exchanges con respecto a la que había después de los halving predecesores. Esto quiere decir que al haber menos Bitcoin disponibles para comercial, la posible presión vendedora es más baja ahora, dificultando una posible gran caída del precio de Bitcoin. Recordad también que las recompensas por minado de Bitcoin han pasado de 6,250 Bitcoin por bloque a 3,125, ralentizando la creación de nuevas monedas y haciendo al Bitcoin más escaso. Otro factor a tener muy en cuenta es que el Bitcoin, desde que ha pasado el último halving, podemos decir que está pasando la prueba del algodón de ser un buen activo de reserva de valor por fin, ya que su tasa de inflación cayó por debajo del 1%, concretamente a un 0,85%, lo que oficialmente hace más escaso al Bitcoin que al oro, ya que se estima que el oro aumentará su oferta entre un 1 y un 2% al año, activo que históricamente se le considera el mejor activo de valor refugio. Esto podría desencadenar un flujo de capital desde el oro al Bitcoin, ya que los inversores que tenían oro podrían reemplazarlo por Bitcoin con el paso del tiempo, haciendo que el Bitcoin se revalorice enormemente en los próximos años por la compra de estos nuevos inversores que tenían oro. Para valorar también cómo puede variar la profitabilidad de la minería de Bitcoin a futuro, tenemos que ver cómo se ha comportado el hash rate de la red post-halving, que paso a mostraros en esta imagen de la gráfica del hash rate de Bitcoin, y que es cuánta potencia de minado está compitiendo por minar los bloques de Bitcoin. Vemos aquí que ha disminuido un montón desde el halving, y puede que esta tendencia se mantenga y haga reducir la dificultad todavía más, ya que los ASICs menos eficientes de 2020 como el Antminer S19 o el Watchminer M30 ya se están desconectando por no ser eficientes y rentables tenerlos enchufados para muchas personas, y probablemente se sigan desconectando de la red más ASICs, aligerando la competencia por el minado de bloques, haciendo que las recompensas por subsidio de bloque y por tarifas de transacción se repartan entre menos competidores, tocando a más recompensas por minero que antes del halving. Además, las recompensas de los mineros por las tarifas por transacción justo después del halving se dispararon a cuotas nunca antes vistas, ya que el día del halving se lanzó el protocolo de NFTs Runes en la red de Bitcoin, donde todo el mundo se puso a mintear NFTs como loco. Y mintear quiere decir acuñar NFTs, lo cual tiene un coste, y si mucha gente a la vez se pone a mintear, las transacciones suben. Probablemente este tipo de innovaciones sobre Bitcoin, como la de Runes y los Ordinals, que básicamente es un protocolo de creación de meme coins y NFTs encima de Bitcoin que aparecieron en noviembre del año pasado, que hizo que las tarifas de transacción subieran durante varios meses, sigan apareciendo y los ingresos por tarifas de transacción vayan aumentando en el futuro, compensando la caída de la recompensa por subsidios de bloque. Al fin y al cabo, a nosotros, los que somos mineros de Bitcoin como yo, nos da un poco igual que se cree una fiebre de NFTs o meme coins en la red de Bitcoin. Lo que nos interesa es que cobremos por las altas transacciones que se dan durante el máximo tiempo posible. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido el vídeo. Se vienen vídeos de lo más interesantes acerca de Bitcoin y minería de Bitcoin, así que suscríbete al canal para no perdértelos y dale al like si te ha gustado el vídeo. Ponedme debajo en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y si queréis que os traiga algún tema en especial en siguientes vídeos que os llame especialmente la atención. Y valoraré hacer un vídeo específico de ello. Sin más, os veo en los siguientes vídeos. Un saludito.